nosotros está Domingo Contreras, miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, municipalista. Ay, sí. Domingo Contreras, pues tiene un mérito importante en esto que ha ocurrido internamente en el PLD. En la lluvia. No. En el PLD. Excúsame. Cuando votaron a José. Excúsame de lo que pasó el. Excúsame, Gustavo Sánchez, no te pongas celoso, pero voy a decir esto de Domingo. Cuidado. Sí, y Domingo lo sabe. Cuidado. Y más, lo sabe Abel, porque tuvo oportunidad de hablar de él con eso. No, pero Gustavo es más verdugo, no. Usted el sabe, ganador. ¿Usted sabe cuánto le llevaba Margarita Abel aquí en la capital? ¿Cuánto? Margarita tenía como un 40. ¿Vamos a poner a Domingo a pelear con Margarita? No, a pelear con Margarita no. Pero Margarita en el Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo le llevaba como 40 veces. Sí. En el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional. ¿Cómo fue? Perdón, Julio. Y ve a ver después que Domingo entró. Cómo fueron las cosas después. Cuando Domingo es la figura más creíble que tiene el PLD en la capital dominicana. Pero estuvo la mayor ventaja de la doctora estaba en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Con bastante amplitud en simpatía, que ya estamos hablando que estructura y votos es otra cosa, Eso es otra cosa. Domingo fue de los que votó a José también. No, Domingo no tiene que ver. Pero a José no lo votaron. A ti te van a votar también. A ti te van a votar. A José el PLD le garantizó un derecho constitucional fundamental. A José el PLD se lo garantizó. ¿Cuál derecho, Julio? Bueno, o el derecho a la militancia. No, el derecho a organizarse. No, el derecho de que nadie tiene por qué estar en un padrón de un partido que no quiere estar. Exacto. El PLD le garantizó ese derecho. Es verdad. Ellos le garantizaron su. Es verdad eso. El PLD le garantizó el derecho fundamental a José. Sí, yo que quería que. Un derecho fundamental. Yo quería dormir con ella. Ahora. Ellos violaron toda la constitución y la ley del partido, pero yo no voy a protestar eso porque tú te querías ir, además bueno, la carta tú la pero Domingo ahí, y uno de ellos es Domingo. Mira una votó cosa por eso. Con Domingo Contreras se hizo cargo de la capital. Pero no vayamos por ahí, Domingo. Vámonos por lo que acaba de ocurrir ahora aquí en el. No, porque no está peleando con Margarita. Lo que estoy diciendo es que no era un invento, porque no era un invento que Margarita estaba por encima de Abel en el Gran Santo Domingo y en valoración. Eso fue cambiando. Y eso fue cambiando en valoración. Yo nunca se habló de estructura, de dirigencia y de una serie de cosas. Pero, y esa ventaja sobre todo estaba dada por la situación del Gran Santo Domingo y del Distrito Nacional. Entonces, ahora humillaron a la doctora. No, eso no se hace. No se humilló. Bueno, no la humillaron. No, porque no se hace. Vamos a empezar por ahí. Pero no descuenta que tú no puedes hablar de eso. Oye, ¿cómo que yo no puedo? Que no puedes hablar de eso. La gente de Leonel no puede hablar de Margarita. No, pero no nos metimos en ese proceso. Punto, que no hable de Margarita. La humillaron también. Domingo, adelante. Mire, yo quiero en primer lugar agradecer volver a este escenario que me encanta siempre por lo diverso y por lo sustancioso que permite tratar cualquier tema. Lo primero es que yo siento que en ese tema Abel ya lo cerró y ha logrado colocar en su entorno a todos los que participaron y ha hablado con todos. Y ya se han dado reuniones con todos los equipos. Y visitó a Margarita. Pero ya no solo ya lo visitó, sino que ya estamos haciendo ya estamos en el proceso de acoplamiento pleno de todos los equipos que acompañaron a los diferentes aspirantes en el proceso de consulta. Unidad como debe ser. Sí, y ya estamos preparando ya ese proceso de creación de las estructuras para dar un paso de conjunto, de unidad dentro del partido. Ya ese proceso terminó y nosotros estamos mirando el próximo paso que tenemos que dar. Como partido que estamos cerrando también el proceso de reestructuración interna, que también es un elemento muy importante que va a acompañar el partido, porque este proceso nos ha permitido renovar el liderazgo. Yo le digo a ustedes que nosotros tenemos desde campeones mundiales de boxeo hasta líderes profesorales, líderes religiosos, que son ahora los nuevos presidentes intermedios del PLD, líderes en su territorio.
Cuando ahora a la luz de estos fenómenos, los líderes nuestros están en las comunidades acompañando a la gente, no viven fuera de la comunidad, están ahí acompañándole, y esa presencia de esta renovación se va a ver en las urnas en los próximos desafíos que tiene el partido. Sin embargo, yo quiero aprovechar para ver lo que ocurrió el viernes en la capital, que a eso he venido aquí fundamentalmente, porque ¿cómo tú interpretas todo eso? No, quiero que se entienda. Y no es interpretación. No, yo digo la actuación del gobierno. Yo llamé a Víctor Gómez Valenzuela, que probablemente sea uno de los dominicanos que mejor se ha preparado en este tema. Víctor está ahora en Europa desarrollando varias investigaciones, pero era el viceministro de investigación de INTE. INTE generó un observatorio de cambio climático que se generó cuando la ciudad de Nueva York vivió los fenómenos de Sandy, que le costaron cerca de 20.000 millones esas inundaciones. Ellos comenzaron a ver ciudades que fueran delta, igual que ellos, que tuvieran un río, tuvieran frente al mar, tuvieran cierta situación, y República Dominicana quedó siendo parte de ese proyecto. Y eso le permitió a INTE generar una serie de escenarios sobre la ciudad de Santo Domingo. ¿Qué pasó el viernes? Porque todo el mundo le ha sorprendido que estos 70 milímetros de agua hayan caído en 3 horas, lo que sería el 50% del agua que debió caer en el mes de noviembre. Aquí hay un fenómeno que lo hemos hablado, que se llama isla de calor. Aquí se genera ya en la ciudad de Santo Domingo, como resultado de que aquí se ha impermeabilizado ya el 80% de la ciudad, se generan una mancha de calor y se generan masas de aire caliente que ya se movilizan alrededor de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Lo mismo que pasa cuando ocurre un tornado. Una corriente de viento, nosotros los vientos nuestros se mueven este-oeste, se encontraron con esa masa de caliente que ocurrió en la ciudad. Fíjense que no ocurrió ni en Bonao, ni en otros lugares que ocurren, los mismos vientos alisios mueven la nube y entonces se formó un fenómeno local, dentro del distrito. Y fíjense que eso no fue que ocurrió una vez, es que puede volver a ocurrir la semana que viene en cualquier momento, porque es un fenómeno que ya está dado en la ciudad de Santo Domingo, porque lamentablemente la ciudad se ha desarrollado, no ha dejado área. Por ejemplo, aquí no hay área para infiltración del agua. Los servicios ecosistémicos, que es la calidad del aire, el movimiento del agua, la forma en que estos procesos interactúan, nosotros decía Omar Ranciel que nosotros hemos creado en el polígono central del Distrito Nacional un arrabal de lujo. Un arrabal de lujo. Y fíjense. Donde había una casa, ahora hay una torre. No, pero peor que eso. Si nosotros fuéramos a generar un mapa de vulnerabilidad, nosotros tenemos que poner a los que viven en torres de apartamentos de $400,000, igual que los que viven en una zona. En la Ciénaga. No, los que viven la Ciénaga fue mejorada significativamente, porque yo a veces escucho, por ejemplo, escuché al presidente Abinader decir que aquí no se ha hecho nada en los últimos 40 años. Hemos hecho muchas cosas malas, pero hemos hecho muchas cosas buenas. La Barquita y el Nuevo Domingo, ¿sabe? Fíjense si ustedes han escuchado la Barquita. No, ¿verdad? La Barquita no pasó nada. No, ni pasó nada, porque esas intervenciones son de calidad, pero no solo la Barquita, el Riguito en La Vega, la Mesopotamia en San Juan. ¿La ciudad Juan Bó? La ciudad Juan Bó. No, la ciudad Juan Bó no. No está ahí. Entonces, pero aquí hay un tema, que habíamos planteado y que yo pienso que el presidente Abinader debe aprovechar. Como él tiene una política basada en la alianza público-privada, el fideicomiso es una de sus herramientas de intervención de política pública de este gobierno. Los gobiernos, el PLD generó una infraestructura que no se ha sido debidamente utilizada. Con el metro se generó unos túneles que no están siendo utilizados, que no se han interconectado para generar un sistema de drenaje sanitario y fluvial. Pero más que eso, eso tiene un metro, eso tiene 10 metros de altura. Ahí pueden estar línea de cableado eléctrico, línea de cableado telefónico, agua potable, agua pluvial, agua sanitaria. Señores, cuando una ciudad crece, como la ciudad de Santo Domingo, que decidió densificarse y generar una ciudad alta, yo en los últimos años, cuando me comencé a preguntar
tuve la suerte que en esos años teníamos todos los contactos, entré por debajo en la ciudad de París, entré por debajo en la ciudad de Nueva York. Señores, lo que hay debajo como infraestructura, que es una infraestructura Oye, y en Canadá de seguridad, porque hay un tema de seguridad, porque ya nosotros iniciamos la construcción del metro. El presidente tiene que llamar a los sectores privados que tienen que ver más el sector público. Aquí hay profesionales como Patricia Cueva, que fue la que tuvo a cargo el desarrollo de esa infraestructura. Él tiene a Yael Isa, que es un alumno de la escuela de Danilo Medina, que lo tiene a su lado como asesor de transporte. No, pero cuidado si ahora tú porque él lo sabe. Porque él lo sabe. Porque él lo sabe. Lo van a votar. No se sabía. Él lo necesita. Fue consciente, lo necesita. No, porque los únicos proyectos, porque los proyectos innovadores que el presidente está haciendo son una continuidad de los proyectos que se construyeron en esa capacidad que se generó, que se buscaron técnicos que no tenían nada que ver con la política, se buscaron los dominicanos que sabían desarrollar esos proyectos. Entonces lo que quiero traer aquí a colación, el país no se puede dar el lujo, ni la ciudad de Santo Domingo, que es el centro económico, social de este país, de volver a vivir una experiencia como esa. Yo no sé si ustedes se daban cuenta, cuando Gonzalo Castillo era el ministro de Obras Públicas, aquí había, los muchachos saben que yo lo decía, los mamellitos, todo este personal vestido de mamey, que estaba en todos los puntos estratégicos. Mire, y pregúntense, ¿cuánto tiempo tiene que no le dan mantenimiento a la laguna que está en la Gustavo Mejía Rical con Núñez de Cáceres? Yo vivo cerca de la otra laguna que está en la Guarocuya y deben tener cerca de 8 meses. Sí. Eso está lleno de lodo, que es un punto de contacto. Entonces, ¿quiénes le tienen que dar mantenimiento a eso? Eso le da mantenimiento entre la CAS y el ayuntamiento. Domingo. Estaban los topos. Entonces, porque limpiaban ¿qué se requiere? Domingo, sí, ahí mismo. Tú sabes que yo te tengo desde la campaña de Carolina Mejía, la alcaldesa. Vamos bien, vamos sin politizar. Domingo es uno de los políticos para mí que tiene más decente. Un momentito, yo digo lo que yo quiera. Más decente que hay en la política, aparte un caballero. Y en la parte municipal, yo creo que uno de los más grandes activos que tiene la República Dominicana, y te felicito por eso, porque has trabajado tu vida dedicada al urbanismo. Lo único que yo te voy a hacer una pregunta, y esto es mi poco conocimiento con respecto al tuyo. Yo sí creo que los invernales de la ciudad de Santo Domingo respondieron bien. ¿Por qué? Porque cuando paró la lluvia de forma, o sea, de la densidad de agua que cayó a las 4 o 5 horas de eso, a eso de las 10 de la noche, a la media hora, 40 minutos, la ciudad estaba sin agua residual. O sea, en los mayores puntos donde se había acumulado la mayor parte del agua. Para mí, el sistema de invernales, independientemente de los residuos sólidos y todo eso, la ciudad funcionó. Eso es lo que yo creo. ¿Qué piensa? Mira, no sé. Bueno, pero es que pero monstruo, es que nada, ninguna, monstruo, espérate. Espérate, José. Ninguna infraestructura, ninguna infraestructura de ninguna ciudad está en la capacidad de resistir esa densidad de lluvia. Pero funcionó el sistema porque cuando dejó de llover esa densidad, empezó a drenarse a la media hora, 40 minutos. Ahora vamos a ir a Domingo. Virgilio. Bueno, pero es un problema de la estructura donde estamos. No, Virgilio, yo creo que ese no es un tema no puede ser un tema de apreciación. Por eso indico, tenemos que hacer un cálculo. ¿Cuál es la capacidad que tiene de drenar los sistemas que tenemos con el volumen de agua en un tiempo determinado, que eso lo puede hacer 232 milímetros. Eso es muchísimo. Entonces, no, es muchísima agua en tan corto tiempo. En 4 horas. Pero también nosotros tenemos que ver cuál es la capacidad que tiene el sistema. Exacto. Si estaba a plenitud,
cuál era el nivel de mantenimiento que tenía, porque ciertamente la ciudad de Santo Domingo no ha desarrollado la infraestructura para el nivel de ciudad que tiene. Y la infraestructura que hemos desarrollado, porque se ha hecho, no se ha interconectado. Lo que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y te lo digo, quizá uno de los proyectos económicos más potentes que tiene la ciudad y que tiene el gobierno en su mano, sobre todo que este gobierno vino con una visión de desarrollar alianzas público-privadas. De hecho, creó una estructura y no ha mirado al subsuelo. Cuando yo oigo decir al presidente que no se ha hecho nada, no está informado. Por ejemplo, la 800, que hagan un proyecto como Danilo fue y se comprometió con la nueva barquita y la hizo. Porque no es un tema, fue la Mesopotamia lo hizo, fue el Rito La Vega lo hizo. Ahora, esto no es un tema de un gobierno, porque nosotros hemos permitido como país. Domingo, lo dijiste correctamente. Como país. Son 2 años que llevamos. Pero en 2 años tienen que desarrollar proyectos innovadores. No puede ir siempre a presentarse a los proyectos a decir que no se ha hecho nada. ¿Cuáles son? Domingo, ustedes tuvieron ininterrumpido 16 años. No, pero él tiene la oportunidad porque está a tiempo. Mira, claro, le quedan 6 años. Mira, Vigilio, yo creo que el presidente debe llamar ahora y debe llamar INTE, porque quiero decirle esto, ese laboratorio de cambio climático tuvo que cerrarse por falta de apoyo. Entonces, hoy, y él es un intesiano, pues nosotros somos de la UAS, somos de los INTE, somos de por ahí. Pero él debe llamar en este. Mira, yo creo que este es un momento por la gravedad del acontecimiento que hemos vivido. Debe llamar. Inclusive es una funcionaria de su gobierno, la que era directora de eso, que es Indira de Jesús, que ahora es viceministra en Medio Ambiente. Lo que te estoy diciendo, porque el personal. No, ese es del PRD. Es que se la llevó Isa para allá. No, porque él fue rector. Son parte de la persona que uno conoce, que tiene la capacidad de tú la jalas para que te acompañen en un proyecto. Mira, el presidente debe hoy llamar una reunión de profundidad para entender, para que se entienda que este fenómeno puede volver a ocurrir. ¿Por parte de la alcaldía cree que hubo alguna falla, Domingo? Mira, yo siento que no ha habido el cuidado que había antes cuando Gonzalo estaba ahí, que era el que se encargaba entonces. Pero que Gonzalo no era alcalde. Pero en la ciudad. David Collado contó con 60% del trabajo de Gonzalo en el trabajo de drenaje de la ciudad a lo largo de esos 4 años. Esa es la verdad. Ahora, parece que este ministro y la alcaldesa no se han puesto de acuerdo, por lo tanto el ayuntamiento, si Obra Pública no le da ese tipo de soporte, tiene que encargarse de los puntos. ¿El drenaje lo tiene que hacer Obra Pública? No, es del ayuntamiento. Pero siempre en la ciudad de Santo Domingo el gobierno le da una especie de compensación y ayuda al gobierno de la ciudad, porque realmente el ayuntamiento no siempre tiene todos los recursos. Las alcaldías son pobres para atenderlo. Es verdad. Ahora bien, los puntos críticos de esta ciudad, que son 16, el ayuntamiento está en capacidad, y me dan la nómina, yo se lo demuestro, que tiene la capacidad para atender esos puntos críticos. Es decir, que están los empleados, que no siempre están los empleados haciendo la tarea que tienen que hacer. Pero ¿cuáles son los puntos críticos? La nómina existe, pero los empleados no. Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricardo. Que se construyó unos túneles. Punto crítico. En los ríos, toda esa zona de esa cañada de la 800 es un punto, son puntos, los peralejos, que tienen también unas cañadas que son puntos críticos, los girasoles son puntos críticos, la avenida Independencia, el malecón. ¿Por qué? Porque el malecón es la zona de desagüe. Y siempre caen palmas. Entonces tienen que haber brigadas que estén quitando de los invernales, de modo que el agua fluya dentro de la situación que tiene. Hay un plan en lo inmediato, pero tiene que haber un plan de futuro, porque ya vivimos en medio del cambio climático. Esto no es algo que pasó, no fue un hecho circunstancial. Y si queremos ver otro indicador profundo de eso, mírenlo con el sargazo, que eso se veía una vez al año y en algunas playas del país. Y eso se ha vuelto un hecho el año completo, afectando, inclusive desafiando al turismo a generar una infraestructura para responder a ese reto. Entonces, hoy, lo digo, el presidente tiene una oportunidad de oro
de llamar inclusive a actores de su propio gobierno y al sector privado y al sector académico para generar un proyecto que responda a este reto con los indicadores que vimos este fin de semana en la ciudad. Domingo, ¿cómo ves las proyecciones de Abel hoy? Bueno, este es un hecho que pone a Abel en la palestra, como una persona en Santiago, poniendo su autoridad, ha puesto control sobre los residuos. Fíjense que en Santiago, usted va no al centro de Santiago, usted va a los barrios de Santiago. Sí. Y la basura se saca en los horarios que hay que sacarlo. Abel ha puesto autoridad. Nosotros nos falta, además de generar la logística operativa de tener los camiones, autoridad y educación, que hay que entrarlo en los centros educativos. Y sanción también, Domingo. No, es que eso es lo que digo, tiene que haber sanción. De hecho, con la ley de residuos sólidos, que tiene un fideicomiso de más de 25.000 millones, que lo generamos, debo decir que me correspondió a mí pelearlo. Ese fideicomiso existe ahí, tiene un nombre, que lo puedo decir hoy. Nos tocó pelearlo con el sector privado, porque cuando me tocó, el presidente me delegó esa responsabilidad. Dije, no puede haber una ley que no tenga recursos para el pago en el destino final, pero también para educación. Sí. Porque no solo se puede destinar solo a la parte logística, sino hay educación. Pero te desviaste de lo de Abel. Pero No, estamos en ley ahora. no, vengo a ver. Julio está interesado en la vaina. Abel Martínez está llamado a convertirse en un fenómeno electoral en República Dominicana y a ser el próximo presidente. Oye, José. Quizá Abel es el Lionel del 96. Si ustedes dicen por qué, porque nosotros estamos ante un electorado no solo en República Dominicana, en el mundo, en el que está en el gobierno no está llenando las expectativas de los electores. Fíjense que aquí ya hay ninguno se puede reelegir. No, ya está siendo muy difícil. Nadie se está logrando reelegir. Entonces, ¿qué pasa con Abel? Las elecciones son en 2 años, Domingo. Por eso. En 2 años tú verás, tú mismo lo tendrás que admitir. Aquí en Mira cómo está ahora, imagínate en 2 años. En 2 años será peor. Sí. Porque el 2023, ponte a ver cómo viene el 2023 en el mundo. Yo no sé por qué tú te estás riendo, Pedro, porque son el detrimento principalmente de tu candidato. En ese horizonte, yo le voy a decir a Pedro esto, como yo lo veo, yo, Domingo Contreras. Hacia adelante. A Pedro no. Dile a Pedro, exacto. A Pedro. Tú eres el primero. Tú eres la víctima de Abel. Cuando hagan, oye, si hacen ese acto, en primera es a ti que te lo van a hacer. Abel va a hacer realidad. Abel va a hacer realidad un pronóstico que Lionel dijo, que el PLD era una fábrica de presidente. Entonces, cuando él lo decía, no solo era él y Danilo, el tercero que le va a tocar eso es Abel. Y las circunstancias, oigan, las circunstancias van a llevar. Leonel lo logró. Va a lograr que Lionel y Danilo le levanten la mano a Abel. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasó con Lula en Brasil. Fíjense que sus contrincantes en primera vuelta. Balaguer y Bola levantaron la mano a Lionel. Claro, porque y Lionel y Danilo a Abel. Son coyunturas políticas que se dan. ¿Qué pasó en Brasil? Eso sería lo inteligente. No, pero es que el fenómeno. Mira, Abel va a ir ganando espacio electoral. Abel nació, tiene que crecer ahora. Porque conecta. Claro. Fíjate que ya no es como antes, que se necesitaba un largo periodo para que alguien se construyera. Las redes dan un contacto y reconocimiento instantáneo, así como los partidos no tienen una base de fidelidad, el voto duro. El voto duro se fumó. Son las circunstancias que irán creando los candidatos. ¿Quién es el candidato a estas circunstancias? Abel Martínez. Miren, hasta estos fenómenos ya locales, bueno, de la que requieren no del PLD, del país. PLD, no, son de una circunstancia especial. No, que no tiene que ver con la verdad es que los PLDistas tienen el CD puesto. Y Luis es del PRM y Leonel el de la fuerza. No, cada uno va a hacer su labor. Exacto, cada uno va a hacer tareas. Sí. Abel cambia todo el escenario político. Es que lo cambia, no es porque queramos. Abel no le convenía ni a Danilo, ni a Lionel, ni a Luis. Bueno, eso es subjetivo. Eso no es subjetivo. Abel le presiona. Dilo en el orden jerárquico. Correcto. A Leonel primero, a Leonel, a Danilo y después al presidente. La realidad es una variable ahora. Nosotros se quedaron sentados. Aclárale que hay un invitado. Yo sé que le voy a apoyar al PLD. Pero Domingo conoce más que yo de eso. Pero yo le voy a decir a ustedes, tendremos la oportunidad de venir varias veces aquí. Claro. Lo que José ha dicho es una realidad. Abel cambia
el panorama y realinea. Mira, hay una nueva generación que comienza con los hijos de nosotros, que ya no mira partidariamente, mira a un candidato que le represente y algo que hablábamos, que decía Julio, ya esto no es un tema. No hay solo un tema económico, hay un tema identitario de la gente. Los muchachos a Domingo. Voy a tener que pasar por allá. Pero a favor de Abel. Voy a tener que pasar por allá. A favor de Abel. A Pedro le puede pasar igual. No. Ella vigila a los muchachos. A la hora del voto están sólidos. A la hora del voto va a tener que vigilar a los muchachos. Pedro ya debe tener ese problema en su casa. Los míos están consolidados. Los trumpistas dicen en la encuesta que no van a votar por Trump. No, es así. Pero desde que están en la urna votan por Trump. Porque le daba el radical. Entonces, de modo, Pedro, que realmente lo iremos viendo. Y yo vendré varias veces, pero no tengo duda de que Abel cambió el panorama político y va a terminar cosechando electoralmente. Ustedes verán que Abel será el próximo presidente de la República Dominicana. Lo que no sabemos es cuándo, pero sí va a ser el próximo presidente. Hermano, no sabemos cuándo. Pero Pedro le hizo la campaña a Domingo. Trabajé con él a mucha hora. Trabajó con Domingo. Pedro fue un actor principal. Vas a aspirar a alcalde del Distrito Nacional. Creo que ya esa campaña está casi hecha, la de Domingo. Ya Domingo lo que No, pero espérate, si hay alguien que sabe de municipalidad. El que más sabe de municipalidad. Aquí estaba Waldi Tavera aquí, que sabe de municipalidad. Sí, usted lo se lo ha dicho a varios, doña. Pero Domingo Waldi no tiene el perfil para la capital. Domingo el que más sabe de municipalidad. Pero Domingo, estando en el cuando viene Waldi, usted le dice que él es que más sabe. Cuando viene Domingo, usted le dice que él es que más sabe. Waldi es uno de nuestros mejores técnicos. Quiero también darle un reconocimiento a los bomberos de Santo Domingo. Señores, nunca los bomberos se han visto sometidos a una situación como esta. El general Erasme ha hecho un trabajo. Tuvieron al mismo tiempo más de 100 emergencias de gente quedado en sótanos, de gente quedado en elevadores. Agua, lo sacaron, me escribió Jonathan. Y bueno, y todavía están buscando dos personas desaparecidas. Es decir, y también hay que reconocer que el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, que tiene casi 20 estaciones, le permitió poder llegar a esos puntos críticos porque el tránsito estaba colapsado. Solo en las condiciones que se ha ido creando un cuerpo bombero que debemos respaldar, todo para una situación de vulnerabilidad y emergencia en medio de la situación que nos ha tocado. Finalmente, Julio dejó caer el tema de tus aspiraciones a la alcaldía. Tú eres el último referente de lo que era un candidato ya construido con una estructura. Tiene Domingo Contreras ahora en su carpeta optar nueva vez, pues tú eres el mejor candidato que tiene el PLD para presentar en la capital. Está casi con él. Cuando vemos estos desafíos, Pedro, yo no puedo renunciar a ser parte de aceptar este reto que tiene la ciudad. Porque he estado mirando realmente. Veo que esta ciudad sigue requiriendo un pacto por la sostenibilidad ambiental, que creo que es el reto principal que tiene esta ciudad. Y que he estado esperando a esta administración a ver cómo daba respuesta. Ni siquiera el arbolado de Santo Domingo ha sido colocado, y no un tema de recursos. Hay un tema de visión y de entendimiento que vivimos en medio del cambio climático. Se habla de ciudades resilientes, pero las cosas que hay que hacer no se terminan de hacer. No es posible seguir construyendo un arrabal de lujo en la ciudad de Santo Domingo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de no podemos correr, no podemos cruzarnos ante ese reto. Muchas gracias a Domingo Contreras. Muchas gracias. Cambio fuera.